Hablaremos a continuación de la rebelión de los cairotas en tiempos de Napoleón. Es decir, la rebelión de los habitantes del Cairo cuando Napoleón estuvo en Egipto. Ya saben que la expedición de Napoleón a Egipto fue muy interesante, hemos contado muchas peripecias, sabemos que anduvo por Alejandría, por el Cairo, que conoció allí a una de sus amantes más importantes, la bellísima Paulina Fouret, que, bueno, ya hemos contado su historia. El caso es que esta expedición se había planteado para disputarle un lugar a los ingleses, pero también, de algún modo, formaba parte de ella un interés por el arte y la cultura egipcias. Dicen que con esa expedición nació la egiptología. De hecho, Napoleón estaba acompañado por 160 científicos de distintas disciplinas. Más allá de la lucha con los ingleses, después del paso por Alejandría, Napoleón tuvo un inconveniente en el Cairo, que es el que contaremos hoy. Parece que se le ocurrió a Bonaparte presentarse en el Cairo amistosamente, contrariamente a lo que había hecho el rey de Francia, Luis IX, llamado también San Luis, que 5 siglos antes había invadido como cabeza de una cruzada aquellos mismos lugares. Bonaparte, que se decía admirador del Islam, tuvo la idea de ser amistoso e hizo su primera proclama en árabe. Había sido redactada con ayuda de un orientalista que vivía cerca de la casa. Napoleón, en aquella proclama, se dijo discípulo del profeta. Citemos a Napoleón, pero no en árabe, sino en castellano, lengua en la que nunca pensó. Dice, egipcios, le dijo a los egipcios, ¿no? Por ahí andarán diciendo que vengo a destruir vuestra religión. ¡Mentira!, dijo. ¿Acaso no hemos destruido al Papa que instigaba la guerra con los musulmanes? Más tarde, dirigiéndose a egipcios más notables, Napoleón se presentó como el ser superior esperado de Occidente. Es una presentación sencilla. A mí, presénteme sencillo, señor Carrizo. Fulana de tal, la emperatriz del tango. Y Napoleón dijo, yo soy el ser supremo esperado de Occidente. Era demasiado. Tanto es así que los doctores islámicos de la ley consideraron que era un poco impío y adujeron que mezclaba principios republicanos, lo cual no era una buena noticia para ellos, con dogmas islámicos, pero con groseras faltas sintácticas o de vocabulario que eran atribuibles al orientalista enfrente de la casa de Napoleón. Entonces, sin quedar demasiado convencidos, los notables del Cairo instaron a Napoleón a que se convirtiera redondamente al Islam junto con todas sus tropas y que de ese modo a lo mejor le daban crédito. Y se produjo una disputa muy curiosa. Napoleón contestó que sí, que era posible, pero había que evitar una práctica que era un poco dificultosa, ¿no? Porque él decía que era inconveniente someter a la circuncisión a 35.000 soldados y también era inconveniente prohibir a todo el ejército francés que tomara vino. Entonces los doctores del Islam se reunieron y estuvieron de acuerdo en aceptar a las tropas francesas haciendo la excepción de esos 2 puntos. Pero aclararon a Napoleón y a los soldados que los convertidos no podrían gozar después de muerto de todos los beneficios del paraíso. Dice, está muy bien, pero cuando se mueran no vengan a pedir las principales comodidades del paraíso porque no. Le vamos a dejar unas dependencias paradisíacas de goce menor. Sí, dijo Napoleón, o no dijo nada, qué sé yo. Después no se habló más del asunto, pero para mostrarse al pueblo aceptó con gran orgullo el nombre de El Kebir, gran sultán. Además mandó que le hicieran un vestido turco y los usaba siempre, salvo en las representaciones muy republicanas, ¿no? Bueno, en realidad, de todos los 35.000 soldados de Napoleón, uno solo se convirtió al islamismo, que era el general Jacques Menoir, y es porque estaba enamorado de una muchacha musulmana
cambió de nombre, empezó a llamarse Abdala. Pero más allá de estas demostraciones amistosas, Napoleón no pudo impedir que muchas de las características culturales de los europeos se instalaran y que causaran problemas. El Cairo empezó a transformarse. Algunos franceses abrieron unos bodegones, unos boliches, se construyó un establecimiento de juego, una timba. En el interior los clientes disponían de salones, baños a la europea. Allí justamente es donde Napoleón conoció a su amante, Paulina Fourré. Las compañías de aficionados montaban obras de teatro, una práctica que el Islam casi no conocía. Se organizaban bailongos públicos y continuamente había conciertos militares en la ciudad. A petición de Napoleón, todos los mediodías se tocaban melodías para alegrar a los enfermos en la puerta de los hospitales. Y ante todo esto, los notables del Cairo, los notables del Islam, empezaron a molestarse. Pero había algo peor. Ante la carencia de mujeres europeas, fíjese que había 350 mujeres europeas que llegaron con la expedición y casi 40.000 soldados, ¿no? Entonces, los soldados de algún modo se acercaban a las chicas locales, pero eso estaba prohibido. En caso de relacionarse con un infiel, las chicas locales merecían la muerte por ahogamiento. Esa era la pena. Bueno, a muchos soldados no les importaba nada y comprometían a las chicas abordándolas así nomás y poniéndolas en peligro de ser ahogadas. Antoine Galland, uno de los expedicionarios, se quejaba por otra cosa. Decía, leo a Antoine Galland. Tengo aquí el manuscrito de Antoine. Qué maravilla. Las egipcias son ardientes y libidinosas, pero no conocen los detalles. Desconocen los preludios encantadores que desprenden tanta magia y multiplican los goces entre dos amantes. Ellas quieren ir enseguida al asunto. Yes. Sí, señor. Parece que había soldados, en otro orden de cosas, ¿no?, que organizaban carreras de burros en la ciudad. Por lo demás, las mujeres francesas que estaban por allí salían a la calle con el rostro descubierto, andaban a caballo y lo grave era que algunas mujeres del país empezaban a imitarlas. Así que imagínense la cara de los doctores del Islam. Otra cosa tiene que ver con la higiene. Está prohibido inhumar a los muertos en el interior de la ciudad. Y entonces había controles en las casas para asegurarse de que se tomaran recaudos contra la peste. Y para los musulmanes esto era una violación inadmisible de la vida familiar. Las medidas de seguridad también eran mal recibidas porque a veces destruían las puertas de los barrios, forzaban a algunos habitantes a mudarse para encarar obras de fortificación, etc. Entonces, invasión cultural también, ¿no? Los jeques no querían ver a los infieles organizar, por ejemplo, la fiesta de nacimiento del profeta. El 21 de octubre de 1798 se armó el tole-tole. Los ulemas incitaron a la población a sublevarse contra los infieles. Una multitud atacó las casas europeas y cristianas. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Muchos de los que cayeron fueron los sabios y los artistas que no estaban armados, no pudieron defenderse. Bonaparte ordenó disparar cañonazos sobre los insurrectos. Más tarde los franceses irrumpieron en la mezquita Al-Azhar a caballo y destruyeron todo. Bebieron alcohol y rompieron las botellas contra las paredes. Mientras, entre las patas de los caballos, algunos eruditos procuraban salvar manuscritos preciosos. La rebelión provocó 300 muertos del lado francés y 3.000 del lado egipcio. Durante los días siguientes, la represión continuó. Se decapitó a los principales agitadores y arrojaron sus cuerpos al Nilo. Algunos habitantes, por precaución, se prendían la divisa tricolor para disimular. Algunas semanas después, Napoleón reunió a todos los cairotas en la plaza principal y les habló. Les dijo que quien se levantaba contra él era un perverso del espíritu y se volvió a postular como un amigo del Islam.
Por un tiempo hubo un poco de orden. En la Navidad de 1798 Napoleón se fue del Cairo y viajó a Suez para investigar la posibilidad de abrir un canal, pero eso ya es otra historia, canal que efectivamente se abrió, pero mucho más tarde. Esta es la historia de la rebelión del Cairo frente a Napoleón. Estuvimos en la discoteca, el discotecario se durmió. Sí. Que durmió, y entonces tuvimos que elegir el disco nosotros. Y a mí me parece que se puede ilustrar esta pequeña charla de hoy con una canción criolla que también se refiere a la resistencia que un pueblo de los arrabales del mundo hizo a una de las naciones centrales del mundo, o mejor dicho, a dos de las naciones centrales del mundo. Casualmente, aquellas que estaban en disputa en aquel momento, a la Inglaterra y a la Francia. Así que vamos a escuchar un triunfo, un ritmo criollo que se llama triunfo y que se llama La Vuelta de Obligado, en homenaje a otros cairotas que también se atrevieron a enfrentarse a las potencias centrales. Escucharemos a Alberto Merlo en este triunfo que se llama La Vuelta de Obligado, aquí esta noche en Chivilcoy.